el afán de la humanidad por darle sentido a la existencia, por darle un propósito, por darle algún tipo de significado, algún tipo de camino, por poner un horizonte, nos hemos inventado un poco de pendejadas. Como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? ¿Tu signo zodiacal es? No, mira, mi signo zodiacal es Acuario. Oye, no, qué chévere, el Acuario es de una persona que es como muy tranquila, que es como muy paciente, que es como muy dada a la gente. Primera. Segunda, abres tu diccionario, te acercas a una persona y ¿eres hombre? Ok. Empezamos mal, pero bueno, dale. Hombre, 2 puntos. Masculino, coma. Todos son iguales. Todos son iguales. Tercero, abres el documento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y apellido, Uribe. Ok, 2 puntos. Paraco, preso. Listo, perfecto. Son cosas como que son documentos y son cosas a las que tú te vas acercando y vas encontrando como esos significados y esos objetivos y esos propósitos y esos horizontes de vida, ¿no? Y entonces, para esta obra puntualmente, hace 2 años, como mi hermano lo contaba, cuando arrancamos a hacer esta obra, envié un grupo de investigadores pues bastante amplio para que fuera a averiguar sobre el significado de los nombres, porque yo quería saber sobre hacia dónde es que vamos, hacia dónde es que va esta humanidad, hacia dónde es que va cada una y cada uno de ustedes con los nombres que les pusieron su mamá y su papá, o sus abuelitos, porque a veces los abuelitos suelen ser más creativos que la mamá y el papá. Y entonces, allí haciendo la búsqueda, me encontré que habían 2 tipos de significados. Uno, un significado, digamos, de carácter etimológico, de raíz, un trabajo muy juicioso que han hecho los filólogos a lo largo de los años, buscando sobre el significado de los nombres, no de los nombres puntualmente, ¿no? Porque pues si hay algún filólogo aquí, me pegará un calvazo a la salida y dirá como, no, sobre los nombres puntualmente. Y ahí en ese significado encontramos esa raíz, la raíz, el origen del nombre. Y por el otro lado está la del contexto, la del momento en el cual usted nació y ahí estaba sucediendo algo que hizo que su mamá y su papá decidieran ponerle determinado nombre. Por ejemplo, aprovechando de que Betty la Fea está de moda y que ha estado de moda desde los años 90 hasta estos años y que ha salvado grandes corporaciones, incluido en este momento el Festival de Teatro de Bogotá, con lo que voy a continuación a decir, allí está Nicolás Mora, uno de los personajes. Entonces yo no sé si es que a mi mamá le gustaba Nicolás, que me puso a mí Nicolás. Si a mi mamá le gustaba Nicolás y me puso a mí Nicolás porque vio a Nicolás Mora, pues no sé qué quiso decirme porque Nicolás es feo y yo no me considero tan feo, pero bueno. Entonces están esos 2 tipos. El primero me gusta porque es ñoño, porque me pone a buscar cosas, porque lo saca uno con datos curiosos y yo soy ñoño. Y el segundo me gusta porque es chismoso. Y yo soy re chismoso. Entonces también me gustan los 2 por ese tipo de cosas. Entonces, con estas 2 cosas ahí a la mano, yo dije como, bueno, vamos a preguntarle a la gente cuál es el significado de sus nombres. Si sabían de alguna manera. Aquí, Toñito, ¿por qué te pusieron el nombre que te pusieron? Porque así se llamaba mi papá. Porque así se llamaba tu papá. Listo, si ven, ahí vamos trayendo algo del contexto. Aliocha, ¿por qué te pusieron el nombre que te pusieron? Leyeron un libro y les gustó, significa hombre de Dios. Al papá le gustaba el libro. Si se dan cuenta, si a mi mamá le gustaba Betty la Fea, al muchacho le gustaba el libro. Todo como que va encajando y va empatando ahí cada uno del otro.
Y en mi caso, pues yo fui y le pregunté a mi mamá, porque pues las mamás saben, entonces yo voy, me acerco, le pregunto a mi mamá, 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 ¿por qué me pusiste el nombre que me pusiste? Y mi mamá voltea a mirar y me dice, pues porque era un nombre bonito. Y yo, ¿y ya? Sí, porque era un nombre bonito. Pero eso no me va a aportar mucho a la historia podría quedar ahí y ya, y me tocaría salirme de una vez del escenario y decir como ya, hasta luego, muchísimas gracias, eso fue toda la hora. Pero no. No. Todavía no te afanes, no te afanes. Porque yo envié un equipo de investigadores, ¿no? Es más, me ocupé tanto de eso que no le presté atención a mi trabajo de grado que en ese momento lo estaba haciendo. Entonces voy y pues fui a buscar con quién no, sino con San Google. Nicolás, significado. Nicolás viene del griego, se me olvidó, del griego níquel, que significa, esperen que no alcanzo a ver. Del griego níquel, que significa el que va a llevar a la victoria del pueblo. Cosa que, pues, claramente tiene sentido aquí con esta persona que ustedes ven. Que es una persona que es dada para el pueblo. Es del pueblo y para el pueblo. Entonces, pues claro, ahí con eso yo dije como, claro, el nombre empata. Escogieron el nombre que era. Y mi segundo nombre es David. Y David, no, pero ahí todavía no, no. Eso fue después, porque es que imagínense que el nombre de David viene del hebreo hervir, Dewit, que significa hervir. Yo no sé a quién en su sano juicio se le ocurre ponerle a uno de nombre hervir. Yo no me imagino a mi mamá desde la casa gritando, hervir, vaya y tienda la cama. No cobraría como mucho sentido, no sé, o son cosas que se me ocurren. Entonces con el paso de los tiempos yo me imagino que a alguien también se le ocurrió como, bueno, pero eso no tiene como mucho sentido ponerle a alguien hervir, entonces digamos que es el favorito de Dios. Y eso cobra mucho más sentido, pero no tanto para mí, porque yo soy ateo. Entonces como que el favorito de Dios y yo soy ateo, o sea, como que esa relación aquí, como que ¿qué pasó Dios? No, como que no está. Entonces bueno, ahí yo ya descubrí el origen de los nombres desde lo que me decía el internet y la parte ñoña que les comentaba al comienzo, pero luego tenía que ir a conectar con la parte del contexto porque eso me iba a dar otro horizonte y me iba a decir otro tipo de cosas alrededor de mi nombre. Entonces yo fui y le pregunté a mi papá y mi papá me dijo, pues imagínense que un día estaba yo en la casa de su bisabuela y estaba ahí sentado y su bisabuela preguntó, venga, ¿y usted qué nombre le va a poner al chino? Y entonces mi papá le dijo, no, yo le voy a poner David porque pues usted sabe, la familia religiosa, no sé qué, el favorito de Dios, le vamos a poner David. Y el otro nombre que le vamos a poner va a ser Jefferson. Yo no sé si ustedes me han prestado mucha atención hasta este punto, pero yo soy Nicolás y no Jefferson. Pero, y voy a hacer aquí un paréntesis, es que Jefferson viene del inglés Jeffrey, que significa paz. Pero cuando mi abuelita escuchó eso, ella no tenía ni idea de etimología inglesa, griega, alemana, lo que fuera, pero pues sí tenía entendido la etimología de la calle, y para ella no significaba Jefferson paz, sino paz. Entonces mi bisabuela, no, ¿cómo le van a poner ese nombre tan feo al niño? Ella no iba a permitir que ninguna persona de su descendencia fuera a tener un nombre así tan feo. Vamos a ponerle un nombre interesante, un nombre del pueblo y para el pueblo, vamos a ponerle Nicolás. Y así fue como mi abuelita, mi bisabuela, me cambió el origen, me puso en esta posición en la que estamos hoy. Y ahora yo les pregunto a ustedes,
¿Ustedes se han preguntado sobre el significado de sus nombres? Mayra se levanta en horas de la mañana, se levanta muy temprano, se levanta mucho antes de lo que se va a levantar su mamá para ir a levantarla a ella. Ustedes dirán, ese muchacho está diciendo muchas veces levantar, pero pues es que es importante lo de que se levantara porque es el primer día de clases. Y Mayra está emocionada, está súper emocionada, entonces ella se levanta, va, sale corriendo para donde la mamá y mamá, es el primer día de clases. Y la mamá se despierta también toda contenta porque no tuvo que levantarse y lidiar con la niña y empezar, Mayra, que se levante, que va a llegar tarde. Mayra, no vamos a llegar tarde el primer día de clase. No, ella no tuvo que pasar por eso. Mayra se levantó, la levantó a la mamá, incluso hasta le hizo el desayuno, una niña, pero pues el desayuno, ella no sabía, pues estaba muy chiquita, todavía no sabía prender la estufa, pensó que le había puesto a hacer el desayuno, pero pues no se lo pudo hacer, pero pues igual no importa, la mamá se levantó, fue y solucionó como solucionan siempre las mamás, entonces ella fue, le alistó todo el desayunito, le alistó su loncherita, una loncherita con un bananito, con una tortica, y con un yogurcito, porque pues allá le encontraba el yogurcito, un yogurcito de melocotón, rico. Y entonces Mayra ya estaba toda contenta, listando sus cosas, se echó su maleta encima y salieron de la casa. La niña iba caminando como así con los zapaticos todos, pues rápido, porque es que la mamá los pasos de la mamá son demasiado grandes, pero pues ella no se iba a quedar atrás, entonces la niña iba así, y la niña iba con esa maletota toda grande, grande. Yo no entiendo por qué a uno le ponen esas maletas que miden 2 veces más que uno, cuando uno está así de chiquito, con 7 cuadernos, 7 libros, una cartuchera gigantesca, con un poco de cosas metidas ahí, que es como, pero ¿para qué? Y para saber que más adelante uno va reduciendo esa maleta y mete un triste libro y un lapicito, eso es todo lo que uno mete de paleta, pero no, así de chiquito se ven tiernos con esas maletas súper gigantes, y entonces la niña va ahí como, y va llegando al colegio hasta que suena un concierto. Con niños, salte, que 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 salte, y que corra, 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 y grite, y que grite, y que grite, y que grite, y que grite. Niños emocionadísimos, porque es su primer día de clase. En ese concierto están felices porque están en su momento de emancipación de sus papás. Cosa que es paradójica, me pregunto yo en ese momento de la vida, porque ellos se sienten con libertad y están detrás de una reja. Pero pues eso no les importa a ellos porque ellos están jugando. Y están por el otro lado otros niños, salte, que salte, que salte, que salte, y grite, que grite, que grite, que grite, y llore, que llore, que llore, que llore. Están llorando, están atacados llorando los niños, porque ellos sí se dieron cuenta que ahí hay una reja que les quita su libertad, que los separa de su mamá y de su papá. Ellos no sabían que su mamá y su papá los iban a engañar desde por la mañana y que no los iban a acompañar hasta el pupitre, y los iban a acompañar en esa travesía larga de 11 años, estando en un colegio, y ellos ahí haciendo las tareas solitos y prestándole atención a los profesores. Pobres niños, pobres niños. Pobres niños. Llegan al salón. Como por arte de magia, como si tuvieran un truco bajo la manga. Las maestras son mágicas, mágicas, porque hacen que absolutamente todo se ponga en calma, así como en este momento, en este teatro, en calma. La maestra se acomoda y no solo es mágica con los trucos que hace para controlar el grupo, sino también es mágica con poder ver un poco más allá de los ojos de los niños.
Ustedes saben que los ojos son la ventana del alma y la maestra lo tiene en cuenta. Entonces, como es el primer día de clase, les pregunta a cada una de las niñas y los niños del salón, pues cuál es su nombre, porque con ellos es con los que va a estar durante todo el año, y va descubriendo cosas. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Mayra. Y en los ojos de Mayra se veía como ella iba a viajar por todo el mundo, iba a sellar el pasaporte por todo lado, iba a contar historias por todo el mundo, que en un momento de su vida Mayra se iba a llamar Mayra du Mundo, porque ella iba a ser reconocida en todo du mundo. Entonces ella era maravillosa. Tu nombre, Roberto. Tu nombre, Carlos. Tu nombre, Ana. Tu nombre, Daniela. Tu nombre, Diana. Tu nombre, Nelson. Tu nombre, Roberto otra vez. Es que en Brasil hay muchos Robertos. En tu nombre, Roberto. Otro Roberto, ¿sí ven? Si se dan cuenta. Tu nombre. Mi nombre es Cés Bondel. Era un niño con un cabellito como rojo, como amarillo, con la piel como un queso holandés. Eso de que usted lo ve por fuera, esa corteza roja, pero luego uno le pega un mordisco y se queda blanco. ¿Sí? Sí, sí. Es delicioso. Mentiras, estamos hablando del niño. Cuando uno le pasa así la manito, le queda completamente blanco. Y Cés Bondel, a través de los ojos se podía como navegar, se sentía una tranquilidad del mar impresionante. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Campa Mari. Y en los ojos de Campa se podía ver una tierra roja, lejana, la cual se podía sentir alrededor de todo el cuerpo de la maestra. La maestra se sentía con ese calor que va reflejando toda esa arena y todo ese sol inclemente que se va generando en esa tierra lejana. Era un niño así con los cabellitos enchurruscados en 888, que si uno pasaba así la cabecita se sentía como se raspaba un poquito, pero era precioso ese niño, era precioso, tenía una cumbamba toda linda. Ese era Campa. Cés y Campa. Para la maestra eran los nombres más extraños que había escuchado en ese colegio, en su vida, y ella cree que en la vida de cualquiera de ustedes, porque ella nunca había escuchado esos nombres, o sea, escuchar un Mayra, escuchar un María, escuchar un Diana, esos nombres eran normales, pero escuchar un Cés y escuchar un Campa, eso era otra cosa. Y pues como suele pasar en este tipo de contextos donde hay mucha gente, pues cuando hay extrañeza en alguna de las personas, pues suelen hacerlos como a un lado. Y sí, yo sé que son niños, pero los niños cuando estaban en grupo grande iban y jugaban, y cuando tenía que hacer grupos chiquitos los dejaban a un lado, pero tenía la fortuna que los dejaban al lado a los dos. Entonces ellos empezaron a ser muy amigos y andaban todo el tiempo juntos. Entonces compartían todo el tiempo juntos, compartían las onces, compartían los esferos, compartían todo juntos. Compartieron tanto que a los dos les dio por saltar al segundo año. Y en segundo año los niños siguieron compartiendo, los dos niños ya se acompañaban hasta la salida del colegio, y en la salida del colegio sus madres también los estaba esperando, juntos. Las madres también se empezaron a hacer amigas juntas, porque pues esperando a los niños y ya viéndolos a ir juntos, pues esas cosas suelen pasar, ¿cierto, su merced? Esas cosas pasan. Ahí se empezaron a relacionar los dos. Al comienzo las dos pues no echaban mucho chisme, hablaban era como de las cosas que hacían los niños. Entonces del regalo que hicieron, de todas las cosas buenas que hicieron, porque las mamás al comienzo siempre hablan de las cosas buenas que uno hace. Ya después cogen confianza y ya empiezan a decir, ¡jue madre, pero es que es desesperante la casa! Pero no, al comienzo, ese niño perfecto, eso no rompe un plato, tiende todos los días la cama, de ahí para adelante ya no la vuelve a atender. Pero al comienzo sí.
Y los dos niños saltaron al tercer año. La maestra llega al salón y encuentra a los niños, salte, que salte, que salte, que salte, y grite, que grite, que grite, que grite, y grite, que grite, que grite, que grite, y grite, que grite, que grite, que grite. Y la maestra, como por arte de magia, como si sacara un truco por debajo de la manga, cogió y los organizó a todos. Los puso ahí, los miró. Y las maestras también, aparte de tener magia, pues son un poco videntes. Entonces, ella sabía que en los ojos, que los ojos son el reflejo del alma. Se le había olvidado a la maestra, sí. Se le había olvidado. Que los ojos son el reflejo del alma. Y la maestra empezó a preguntarles a cada uno de los estudiantes, que era lo que, de mentiras, que les empezó a preguntar a cada uno de los estudiantes sobre sus nombres. ¿Cómo es tu nombre? Mayra. ¿Tu nombre? Roberto. Roberto iba a tener 1.000.000 de amigos. ¿Cómo es tu nombre? Paulo. Paulo iba a ser un pedagogo reeducativo. Y así les empezó a preguntar a cada uno. Diana, Diana, Laura, Laura, Camila, Camila, Roberto, Roberto, Antonio, Antonio, Aliocha, Aliocha, y así les siguió preguntando a cada uno de los niños y las niñas del curso sobre sus nombres, hasta que, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Cés, Cés Bondel. Y a través de los ojos de... No, ahorita no se los voy a repetir. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Camba. Camba May. Y la profesora era la primera vez que escuchaba estos nombres. De hecho, ella piensa que no solo ella, sino que cualquier persona del mundo era la primera vez que podían escuchar estos nombres, porque eran los nombres más extraños que había en la vida. Cés y Camba. Pero ella, pues, quería salir un poco de la duda de dónde nacen esos nombres. Los profesores también somos a veces curiosos y ponemos tarea a veces por capricho. Entonces la profesora dijo como, para el día de hoy tengo planeada una actividad con ustedes, y es que en la casa van a averiguar sobre el origen de sus nombres. ¿Listo? Y la maestra anotó así en el tablerito, todos los niños anotaron, vamos a buscar el origen de los nombres. Claramente la profesora tenía propósito, era con los dos niños, ¿no? No con el resto del curso. El resto del curso no le importaba en ese momento. Pero pues ella no podía decirle eso a los estudiantes en ese momento, porque imagínense uno decirle eso a los estudiantes en ese momento. Pero los niños salieron emocionadísimos para la casa, llegaron, se pararon enfrente de la mamá, como en una sincronización, o sea, es que estaban sincronizados, hagan de cuenta como si estuvieran preguntándole a la mamá los dos al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo. Mamá, 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 mamá. ¿Por qué me pusiste el nombre que me pusiste? ¿Por qué me pusiste el nombre que me pusiste? ¿Por qué me pusiste el nombre que me pusiste? ¿Por qué me pusiste el nombre que me pusiste? Porque es un nombre bonito. Las mamás siempre tan creativas. ¿Por qué me pusiste el nombre que me pusiste? Mi amor, porque es un nombre bonito. Una vez más, las mamás siempre tan creativas con nuestros nombres. No nos dicen otro tipo de cosas, pero pues nos hacen sentir muy bien con el tema de que son unos nombres bonitos. Pero eso no resuelve la tarea de los niños. Entonces los niños dijeron como, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿A quién? A los abuelitos. Porque es que vean, cuando los adultos no quieren hablar, uno sabe que tiene que ir donde un niño o donde un abuelito, porque los niños y los abuelitos hablan todo el tiempo. Entonces se fueron. Abuelito, ¿por qué me pusieron el nombre que me pusieron? ¿Tú sabes? Y al abuelito, entrándole un poco de nostalgia y ciertamente viéndosele un poco de dolor en sus ojos, decía que él le había puesto el nombre que le había puesto porque era un nombre importante, pero
pero bueno, que es un nombre que viene de una tierra lejana, bueno, realmente ha atravesado los mares, conoce muchos continentes, es un nombre poderoso, es un nombre importante, es un nombre que ha llegado a diferentes generaciones y con cada una ha representado diferentes tipos de poder, pero desafortunadamente no ha sido un poder que se ha usado para el bien. Pero pues yo decidí ponértelo a ti porque quiero que en algún momento tú hagas que salga el sol. Abuelito, ¿por qué me pusiste el nombre que me pusiste? El abuelito quedó anonado de la suspicacia del niño de saber que pues el niño sabía que él era el que le había puesto ese nombre, y el abuelito también quedó súper contento porque por fin, después de tantos años, el niño le estaba preguntando sobre su descendencia, por qué le habían puesto el nombre. Entonces el abuelito como que había estado esperando ese momento toda su vida, y entonces él fue, sacó unas galletas, le dijo, venga, siéntese aquí. Y entonces lo sentó y le cogió, le pasó las galletitas y le empezó a contar muchas historias y empezó a hablar muchas cosas que no tenían nada que ver con el origen del nombre, pero pues él quería hablar de muchas otras cosas, hasta que por fin el niño le volvió y le dijo, abuelito, pero ¿y el nombre? Ah, sí, mijo, sí. Tu nombre es un nombre que viene de una tierra lejana, viene del África. No sabemos muy bien de qué parte de África viene, porque pues los europeos hicieron muy bien su tarea e hicieron que a nosotros se nos olvidaran cosas, pero sabemos y sentimos en el corazón que viene del África. El niño se puso muy contento porque pues era un hombre que venía de lejos. También el abuelito le dijo que era un hombre importante y que ese nombre se lo había puesto porque quería que en algún momento, cuando él llegara un poco más lejos, hiciera que nuevamente saliera el sol. Los dos niños salieron corriendo para el colegio, y cuando llegaron al colegio tenían toda la emoción del mundo para contarles a la profesora de dónde era que había salido el nombre. Pero cuando llegaron al colegio las puertas estaban cerradas porque pues eso había sido como por la tarde y ya habían cerrado el colegio, entonces les tocó devolverse. Es que son niños. Y entonces los niños se volvieron otra vez para las casas, y al día siguiente los niños ya en clase fueron y la maestra les preguntó, ¿de dónde vienen esos nombres? Mi nombre viene del mar y mi nombre viene del África. Perfecto. Los niños, al escuchar que eran nombres que tenían cierta relación de descendencia, conectaron mucho más, porque es como cuando ustedes se ponen la misma ropa junto con alguien y no han cuadrado los dos que se van a poner la misma ropa, y entonces uno ve, pero tenemos la misma camisa, no, pero qué alegría, hoy vamos a armar una orquesta. Algo así, los niños se sintieron así, porque era como si compartieran la misma camiseta, y los niños se pusieron súper contentos y volvieron y dijeron, como nosotros vamos a ser amigos para toda la vida. Y así transcurrió el tiempo y pasaron al cuarto año. En cuarto año los niños ya jugaban fútbol y se les podían los dotes futbolísticos a los dos niños. Cés era preciso con el balón, le pegaba perfectamente al balón, sabía dónde pegarle exactamente para que el balón fuera y se clavara en toda la esquina y lograra hacer los mejores goles que pudieran llegar a hacer en su vida. Y cualquier jugador del mundo, todos los jugadores lo envidiaban porque él era preciso con el balón, él sabía dónde pegarle, él sabía qué pases hacer, Y Campa tenía un bailecito, un yoga bonito. Samba, era verlo bailar samba mientras jugaba fútbol. Él sabía, yo no sé cómo mover las caderas, pero él sabía cómo mover la cadera mientras jugaba fútbol.
Él sabía cómo esconder el balón, él sabía qué hacer, él todo el tiempo estaba, el balón era su amigo. El balón era su amigo. Y así los dos, jugando fútbol, compartiéndolo todo, pasaron a quinto. En quinto año ya habían pasado muchas cosas. Ya se habían peleado, ya se habían enamorado, ya habían compartido todas las onces que sus mamás les pasaban, ya se habían hasta prestado plata, ya eran todo. Y en quinto año, lo único que les faltaba, a eso que ya era prácticamente un matrimonio, era un viaje. Entonces, la mamá de Cés estaba preparando todo para que al final de año pudieran ir de viaje. En grado quinto, pues aquí acostumbraban como a celebrar el grado quinto porque es el paso de la primaria al bachillerato, y en este paso la mamá decidió que pues iba a invitar al niño a un viaje a la playa. Pero pues que no lo iba a invitar solo porque habitualmente iban solos la familia Bondel a la playa, sino en esta ocasión iba a invitar pues también a su amigo. Las dos mamás ya se conocían, ya llevaban tiempo que se conocían, ya echaban chisme, ya se sentaban en la sala juntas, las dos conversaban, se tomaban un tinto, se tomaban un té, no sé, las dos estaban ahí siempre. Es más, a veces parecía que eran más amigas de lo que los otros dos eran de amigos. Echaban tanto chisme, echaban tanto chisme que me caían tan bien porque echaban tanto chisme, y a mí me encanta echar chisme, entonces debió haber sido súper chévere haberse sentado uno con ellas ahí a echar chisme con ellas. Y entonces la señora Bondel fue a la casa de la señora May. Fue y le dijo que pues si dejaba ir al niño a las vacaciones de final de año con ellos, pues a la playa, que iba a ser un viaje corto, un fin de semana, que ellos iban a estar muy pendientes de ellos, no había que aportar mucho económicamente, era que solo ella aceptara. La señora May pues no titubeó mucho, ya llevaba mucho tiempo de conocerse y el niño se merecía un viaje, entonces le dijo que sí, que podía viajar. Mientras esta conversación estaba sucediendo entre ellas dos, Campa estaba desde su habitación parando oreja y al mismo tiempo alistando las cosas. Y cuando escuchó que sí lo iban a dejar ir, él solo estaba esperando el llamado. La señora May lo llama. Campa, ven para acá. Campa llega, se asoma con medio cuerpecito. Sí, señora. Me están comentando que para que te vayas de viaje con los Bondel. Sí, mami, ¿me dejas ir? Sí, puedes ir, está bien. Puedes alistar las maletas. ¡Nos vamos! No, el viaje de ustedes es mañana, tranquilo, cálmate un poquito, no, tampoco lo tienes que hacer de esta manera. El niño estaba muy emocionado, es que a ustedes no les emocionaba para un viaje, el niño estaba muy emocionado, entonces ya el niño fue, dejó su maletica y la dejó en la sala como para que después no se la fueran a esconder y eso, la dejó ahí en la salita para que no hubiera ningún inconveniente. De hecho la dejó en la puerta para que la maleta saliera primero que él, pues que después no se le fuera a quedar absolutamente nada. Y ya, se acostó a dormir, acomodaron absolutamente todo para el día siguiente y los dos niños se fueron sentados en la parte de atrás del vehículo. Los adultos en la parte de adelante. En la parte de atrás, mientras los niños iban ahí sentados, pues iban jugando, porque ¿qué más hace uno? Era un viaje larguísimo. 3 horas, 4 horas, 5 horas. La noción del tiempo se pierde cuando uno es chiquito, entonces podrían ser 10.000 horas.
podrían ser muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, podrían ser 10.000 horas en las que yo lo único que esté diciéndoles aquí mientras esté parado sea que son 10.000 horas y podría repetirles que son 10.000 horas durante 10.000 horas. ¿Ustedes estarían dispuestos a eso? Sí, ¿cierto? Bueno, perfecto, son un público maravilloso, me encanta. Listo, y entonces los dos niños estaban ahí sentados y iban jugando todo el tiempo y Canva iba mirando todo a su alrededor. Eran cosas que él nunca había visto. Cuando por fin estaban pasando por enfrente donde quedaba el mar, el niño quedó completamente anonadado. Él no conocía el mar y era el primer momento de acercamiento al mar. Se inventaban juegos, jugaban hasta que ya se agotaron y se durmieron. Y yo sé que les había dicho que les iba a decir 10.000 veces hasta que se cumpliera la hora 10.000, pero pues cuando a uno le da sueño y se queda dormido, el tiempo se pasa de otra manera. Entonces nos vamos a adelantar en el tiempo. Y llegaron. Un aguacero torrencial estaba cayendo allí en esa cabaña donde ellos dos habían llegado. Bueno, los cuatro, porque los dos niños no podían llegar solos. El señor Pontel salió de su carro rápidamente, cogió y abrazó a los dos niños y salió corriendo para entrar a la cabaña sin que los dos niños se mojaran lo suficiente. Entraron, los niños se despertaron y ya dentro despiertos, después de ese viaje tan largo que habían tenido, los dos fueron, comieron, les acomodaron las cosas de su habitación y los dos subieron ya a acostarse a dormir. A eso de las 3 de la mañana, que ustedes saben que a las 3 de la mañana pasan cosas extrañas, ¿cierto? Hay cosas paranormales que pasan a las 3 de la mañana. ¿Ustedes se han despertado a las 3 de la mañana? Yo sí, pasan cosas extrañas. Cés se despertó. Cés despierto, se levantó, se acercó a una ventana que daba justo a la vista hacia el mar y mirando hacia el mar como si se estuviera sumergiendo, como si el mar lo llamara. El niño empezó a transportarse también entre el tiempo y en el espacio. El capitán Cés Bondel, uno de los personajes más importantes de todo el reino de los Países Bajos. El capitán Cés Bondel habría de llevar a todo su reino al mejor momento de su historia. Estaban en una época colonial y ellos necesitaban cómo responder ante esta colonia. Entonces el capitán Cés Bondel logró encontrar la ruta triangular perfecta para poder ahorrarle millones de monedas de oro a todas las otras civilizaciones que estaban generando toda esta atroz crimen contra la humanidad del esclavismo. El capitán Bondel había encontrado la ruta triangular entre Europa, África y América. Se ahorraban bastante, se moría menos gente, podían vender a los esclavos de una mejor manera, porque pues ese era el producto que ellos manejaban y esa era su época. El capitán Bondel, parado enfrente de cualquier persona, podía generar el mayor temor de los temores que pudiera llegar a generar en cualquiera de las personas del mundo. Era tan temido por todos el capitán Bondel que dicen que cuando la maestra tenía que ir al baño tenía que pedirle permiso a él y él le respondía "in English please". Dicen que era tan temido que cuando Poseidón salía de las reuniones en el Olimpo tenía que bajar y pedirle permiso al capitán Bondel a ver si lo dejaba entrar al mar. Era re temido el capitán Bondel.
El capitán Bondel estaba en ese momento enfrentándose a una de las tormentas quizá más fuertes y atroces que había logrado tener en toda su carrera. Dije logrado como si eso fuera un logro, pero eso no es ningún logro, señoras y señores. El capitán Bondel estaba allí, parado, enfrente de su timón, al frente de su tripulación. Sentía algo de temor en su corazón, pero él no se lo iba a demostrar a ninguno de los miembros de su tripulación. En ningún momento iba a mostrar que él tenía temor. El capitán Cés Bondel, allí enfrente del timón, estaba defendiendo una de las embarcaciones que llevaba la mercancía más grande y poderosa que él había tenido a lo largo de su carrera. Niños, niñas y hasta un príncipe por el cual le iban a entregar millones de monedas de oro. El capitán se atrevió a desafiar al mismísimo Dios, diciendo que él no lo iba a doblegar en ningún momento. Y se reía. Camba se despertó asustado. Pues porque digamos, que lo vean a uno riéndose así de esa manera. ¿Qué le está pasando a mi amigo? Y se no paraba de reír. No paraba de reírse. Camba asustado le empezó a llamar Cés, y él no volteaba a mirarlo. Cés. Y no volteaba a mirarlo hasta que ya Camba cogió el cojín y se lo tiró. Cés. ¿Qué? Pero en esa ocasión ese qué y esa mirada no fueron las de siempre. No fueron las de su amigo que había recorrido largos años junto a él. No fueron las de su amigo que habían dado de la mano, con el que habían compartido onces, con el que habían compartido esferos, con el que habían compartido fútbol, con el que habían compartido nada. Lo miró con los ojos del capitán y se empezó a acercar hacia él. Y ya llegando muy cerca de él, Camba le volvió a decir: ¿qué te pasa, amigo? Nada. Y el niño se fue a dormir. A la mañana siguiente, Cés y Camba recibieron los primeros rayos del sol. Y se despertaron tan contentos. Se despertaban súper contentos porque por fin estaban llegando los rayos del sol y ellos a lo que habían ido era a la playa. Entonces los niños apenas se despertaron, cogieron y tiraron esas cobijas para todo lado y salieron, se levantaron, van corriendo por las escaleras y a lo que ya estaban llegando a la puerta y la abrieron, y los señores, ¿para dónde es que creen que van? ¿La playa? No. Primero a desayunar. Los niños comieron. Cés de mala gana. Camba, pues bien, porque pues uno está en casa ajena y en casa ajena se come lo que se se come lo que se le da y se hace lo que se le dice, ¿sí? Entonces uno como que no se va a poner allá a obviar. Entonces los dos niños estaban ahí comiendo, comieron rápido, terminaron de comer y apenas terminaron los dos niños de comer, se levantaron, salieron corriendo nuevamente porque iban para la playa, apenas iban llegando. Y la loza
Y salieron otra vez corriendo los niños y apenas los niños iban llegando a la puerta, apenas iban llegando a la puerta, apenas llegue su papá, podemos ir a la playa. Pero mamá, no, hablé como un adolescente. Qué pena con ustedes. Era así esa adolescente. Pero mamá, ya, gracias. Que todavía no pueden ir a jugar. Si quieren, salen a jugar alrededor de la casa, pero a la playa no me van a ir. Todavía no. Los dos niños salieron de la cabaña. Salieron, pues, zapateando un poco, mal genio. Pero pues ya de un momento a otro se le empezó a pasar porque pues así somos los niños y a los niños se nos pasa el mal genio rápido después de que alguien le dice a uno, venga, ¿y si jugamos? Camba le dijo, ¿y si jugamos? ¿Y qué jugamos? No, pues no podemos jugar a las escondidas porque eso implicaría que nos tocaría ir muy lejos. Entonces no, vamos a coger escarabajos. Los cogemos escarabajos, cogemos insectos, después los reunimos, hacemos como una especie de coliseo romano y los hacemos enfrentarse. Sí, listo. Cés, que era un poco más valiente que Camba para poder meterse en otro tipo de sitios, entonces él fue y se empezó a meter entre los árboles, a subir allá, a escalar y buscar qué tipo de insectos podía encontrar por allá. Y Camba se agachó entre los arbustos y fue buscando. Y fue buscando, hasta que vio un escarabajo azul precioso, brillante, grande. Sabía que tenía que agarrarlo rápido porque esos bichos vuelan y después de que vuelan uno se asusta y se cae para atrás. Entonces él se preparó. Y ya teniéndolo en sus manos, el escarabajo sintió como de un momento a otro pasó un ventarrón que le hizo sentir cierto miedo porque con ese ventarrón él también sintió como si alguien estuviera detrás de él observándolo. El pequeño Camba soltó el escarabajo del miedo, de sentir que alguien estaba detrás de él. Sintió el palpitar de su corazón, fuerte, como el tamborileo de un tambor. El príncipe Camba Mai. El príncipe Camba Mai era uno de los príncipes que había sido más recordado, apreciado y querido de todo su pueblo. Un personaje que había logrado cuidar absolutamente a toda su tribu, que se había logrado acercar a todos ellos con tal decoro y con tal complacencia y con ese abrazo de un protector, de un gran protector. El príncipe jamás había de doblegarse ante ninguna de las artimañas de los esclavistas, aun cuando el resto vendían a los demás de su tribu por algunas monedas de oro o por su libertad. Él logró esconder absolutamente a toda su tribu para protegerla. El príncipe Camba Mai, un príncipe queridísimo, alto, acuerpado como yo, así, fuerte. Pero esta época era una época muy dura. Pelear contra alguien que tiene unas armas mucho más poderosas que las de uno es bastante complicado. Si un niño de 11 llega y le roba un dulce a un niño de primero, pues claramente el de 11 va a ganar. A no ser que la mamá del de primero esté ahí, y ahí sí. Pero mientras tanto no. Las armaduras de metal, los escudos, las espadas, las ballestas,
Todo lo que esta gente cargaba era mucho más fuerte de cualquiera de los instrumentos que los africanos tenían para poderse enfrentar a ellos. No había cómo. Se pensaba en paz, se pensaba en la transmisión del pueblo. El príncipe Kamba tenía bastante sabiduría de qué era lo que había dentro de su tribu, de todo eso que podría llegar a cosechar la cultura, pero jamás pensó que iba a llegar un momento de esos. Pero igual ya llegado tocaba. Se enfrentó a ellos junto con mujeres y hombres valientes que también salieron a la guerra. Se enfrentó junto a ellos, él en primera línea, porque él no estaba dispuesto a irse en la parte de atrás, él en primera línea. Y ya enfrentándose a cada uno de estos esclavistas, se vio cómo los iban desapareciendo uno a uno a cada uno de los miembros de su tribu. Se vio ya prácticamente solo. Y ya prácticamente solo, no por cobardía, sino por cuidar algo de lo que guardaba de esa cultura africana. El príncipe se metió detrás de unos arbustos, observando el momento preciso para poder salir corriendo y poder evacuar a las mujeres y a los niños y a los viejos que estaban escondidos, que él había logrado esconder en algún sitio específico. ¡Te atrapé! El pequeño Kamba, después de ese susto de te atrapé, pues casi se va de para atrás. Ese niño pobrecito tenía ese corazón a 1000, casi le da un infarto. ¿Cómo es posible que uno está en semejante momento de tensión y lo cogen y le gritan desde atrás que te atrapé? Pero no estamos jugando a las escondidas. ¿Qué haces escondido? Kamba ya se tranquilizó un poco porque se dio cuenta que el que estaba atrás era su amigo. Se levantó, lo miró y luego miró hacia el cielo. Y mirando hacia el cielo señaló y le dijo: mira, va a llover. Se me vienen ya para la casa. Pero mamá, se me vienen ya para la casa. Va a llover, va a caer un aguacero impresionante. Ustedes no pueden estar ahí, van y se resfrían y después meterse así uno resfriado al agua. No. Les da un calambre, no sé, les da algo. Los niños entraron. Mamá, yo quiero ir a la playa. Usted a mí no me grita. Pero yo quiero ir a la playa, mamá. Que usted a mí no me grita y se me va ya para la habitación. Ush, esa señora. Y se fue para la habitación. Y detrás, Kamba, que está en casa ajena. Y uno en casa ajena se come lo que le dan y se hace lo que se dice. Pues se fue ahí detrás como, bueno, sí señora, sí. Se fueron para la habitación, se encerraron. Se tiró ahí en la cama, todo rabón. Kamba estaba ahí al lado como, ¿y ahora qué hacemos? Y ese ahora qué hacemos fue como si se le hubiera prendido una chispita en la cabeza a ese niño. Se levantó, dijo: ¿y si nos escapamos? No, ¿cómo nos vamos a escapar? Ay, juguemos a los espías. A Kamba como que le sonó la idea, porque pues que le digan a uno, pues juguemos a los espías. A quien no le gusta jugar a los espías, debe ser súper chévere jugar a los espías. Y entonces se levantó y le dijo: usted solo sígame. Puso la orejita ahí en la puerta de la habitación, la puso y no escuchó a nadie. Abrió la puerta pasitico. Fueron saliendo, bajaron las escaleras, y mientras iban bajando las escaleras, ya la parte de más abajo de las escaleras, ahí en el murito que da hacia la vuelta, donde quedaba el baño. ¿Sí ven el baño? Sí, yo veo el baño. Listo, perfecto. Ahí donde estaba el baño, el niño se asoma y se da cuenta que la mamá estaba entrando al baño.
El papá no había llegado. Los niños salieron despacio, despacio, despacio. Había una puertica. Salieron caminando despacio, despacio, despacio. Y ya de un momento a otro voltearon a mirar, no vieron muros en la costa y salieron a correr estos dos chinos. Y corra y corra y corra, y ya los niños estaban todos contentos porque habían logrado su cometido, se habían escapado, se habían salido de la casa y salieron corriendo. Los dos niños iban corriendo contra corriente porque estaba a punto de llover, mientras todas las otras personas se estaban devolviendo muy razonablemente para sus cabañas porque iba a empezar a llover y estaban en el mar. Ellos dos iban corriendo hacia el otro costado porque ellos querían ir a jugar en el mar. Los niños van llegando hasta un punto donde hay unas rocas gigantescas. Los niños llegan hasta ese punto, las escalan, llegan hasta la parte de arriba y ya estando los dos en la parte de arriba, observan la inmensidad y el poderío del mar. Ahí puestos, como si el mar los estuviera llamando. Los niños decidieron descender. Camba bajó primero. El niño se acomodó, empezó a bajar, puso el primer pie, bien. Y como en una serie de hechos desafortunados, al poner el segundo pie, con las gotas que estaban cayendo, la humedad de las rocas, con pájaros negros que estaban rodeándolos a ellos por encima, al niño se le resbaló el pie. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! El capitán Cés Bondel se levantó rápidamente de su camarote, salió, empujó al hombre que había ido a llamarlo allá a su habitación, y al salir a cubierta se dio cuenta cómo había un tipo, uno de sus hombres, con una ballesta apuntando al mar. El capitán Bondel no lo dudó ni un segundo, salió corriendo por la cubierta del barco, empujó al hombre y lo tiró al piso, le quitó la ballesta y también la tiró hacia el otro costado para que no fuera a suceder absolutamente nada. Y al mirar a las afueras del barco, se dio cuenta de lo que temía. Era el príncipe que estaba allá en el mar. Él no podía salir de ahí sin el príncipe, porque era darles oportunidad de libertad, y él no estaba dispuesto a eso. En ningún momento le iba a dar esa oportunidad de libertad. Aparte de todo, que con la venta del príncipe se iba a favorecer lo suficiente como para jubilarse. El capitán, parado ahí enfrente, pidió rápidamente una red. Tomando la red y sin perderle ni un segundo la vista al príncipe Mai, empezó a jalar y jalaba y jalaba, y era un tire y afloje de lado a lado. El príncipe, como podía, se intentaba alejar, y el capitán, con toda su fortaleza, con la fortaleza de un tipo que había podido descansar, pero al mismo tiempo con la debilidad de un tipo que la noche anterior había estado en una de las tormentas más fuertes de su vida, estaban intentando los dos jalar a ver cuál de los dos tenía más fuerza para poder llevar su victoria ahí, a ese momento que se estaba llevando. El pequeño Cés estaba intentando sacar fuerzas de donde podía para poder sacar al niño, a su amigo, al amigo de toda la vida, con el que había compartido colores, con el que había compartido onces, con el que había compartido jugadas de fútbol y demás, para poder sacarlo de ahí, de ese espacio, para poderlo sacar del abismo, no sabiendo de dónde, si era el poder de la amistad o qué. El niño logró sacar a Camba del abismo, agotados, tirados ahí encima de las rocas, sin decir ni una palabra, pero con Camba a salvo. El príncipe Camba Mai
tirado en el suelo. Se intentó reincorporar un poco pues para poder ir a enfrentar el último momento de la situación. Se paró, tambaleaba de un lado a otro, estaba sin fuerzas, había luchado bastante dentro del mar y todos sabemos que dentro del mar, dentro de cualquier cuerpo acuático, todo cansa el doble, todo esfuerzo nos puede cansar el doble. Y más en una situación de esta de forcejeo y el que no había comido nada, estaba en completa desventaja. El príncipe se levantó. Algunos de los hombres del capitán fueron a tomarlo por los costados, pero el capitán no permitió, dijo que lo dejaran solo, que lo dejaran quieto. El príncipe, como pudo, se paró, mirando fijamente al capitán. Es mi libertad. Y el capitán: es mi mercancía. Vaya inmediatamente para la celda. Capitán, en algún momento saldrá el sol. Los niños, cansados. No habían dicho una palabra en mucho rato. Los tiempos de los niños pueden ser muy prolongados. Y los niños habían sentido que habían pasado muchísimas horas desde ese suceso que casi termina en catástrofe. Hasta que por fin Kamba rompe el silencio. Gracias. Y se responde: gracias. Yo no entendí por qué responden gracias. Sí, gracias por no haberse caído. Bueno, no importa. Gracias. Mantuvieron el silencio otro tiempo prolongado. Y ya un poco calmados, mirando al piso, mirando al mar, mirando las rocas. Y ya después Kamba como queriendo levantar un poco la mirada a ver qué podía ver. Oye, mira, por fin salió el sol.